Historias de Jack. Empezamos. Cuando el dolor en mi estómago se volvió insoportable, supe que una de las cápsulas había explotado. Me llamo Jack. No es mi nombre real, pero no importa, porque después de lo que voy a contarte, no habrá vuelta atrás para ninguno de los dos. Esta historia empezó en un cibercafé de Medellín, a las 2 de la madrugada, con las luces de neón parpadeando y un olor a café recalentado que llevaba horas en la jarra. Yo buscaba trabajo, cualquier cosa que me diera dinero rápido, algo que me sacara de la deuda que me estaba matando más despacio que el hambre. No tenía un plan, solo la desesperación de quien sabe que, si no hace algo pronto, se queda en la calle. Fue ahí, en esa pantalla sucia y pegajosa, donde la vi por primera vez. No era un anuncio normal. No había fotos, ni número de teléfono, ni nombres. Solo un enlace. El texto, en mayúsculas, decía: transporte discreto, pago inmediato, sin preguntas. Las letras eran frías, como si las hubiera escrito alguien que no recordaba lo que era sentir miedo. No sé por qué hice clic, o quizás sí lo sé. La promesa de un pago grande y rápido tiene un sonido muy parecido al de una cuerda salvavidas cuando estás hundiéndote. La página me llevó a un chat encriptado. Nada de presentación, nada de cortesías. La primera frase apareció en la pantalla como un golpe seco. Edad, peso, altura. Respondí. ¿Experiencia previa? Mentí. Dije que sí. Perfecto. Mañana, 10 de la mañana, Plaza de las Luces. Camiseta roja. Solo efectivo para el bus. Si no llegas, no vuelvas a conectarte. Cerré la ventana. El reflejo de mi cara en la pantalla parecía el de otra persona. No dormí esa noche. No por miedo, sino por ansiedad. Imaginaba fajos de billetes, una vida nueva lejos de todo, una salida. Pero al amanecer, cuando puse un pie en la plaza, entendí que ya no había marcha atrás. El aire olía a gasolina y a sudor, y el ruido de los vendedores ambulantes se mezclaba con las campanas lejanas de alguna iglesia. La gente iba y venía, pero yo sentía que todos podían ver la palabra culpable escrita en mi frente. Un hombre con gafas oscuras y gorra se me acercó. No tenía expresión en el rostro. Su voz era baja, sin acento claro. Jack, sígueme. Me llevó por calles estrechas, hasta una bodega abandonada en las afueras. El interior estaba medio iluminado por una bombilla colgante. Olía a látex, cloro y algo más. Como metal viejo. En una mesa metálica había docenas de cápsulas, del tamaño de un dedo meñique, envueltas en látex y cinta adhesiva. Brillaban con una luz aceitosa bajo la bombilla. Las miré y supe lo que querían. Te vamos a entrenar, dijo él. 40 cápsulas, 5 minutos para cada una. Si te atragantas, mueres. Si una se rompe, hizo una pausa. No llegarás a pedir ayuda. La primera cápsula fue como tragarse un trozo de hielo. Me dieron pan y aceite para que bajara. El plástico raspaba mi garganta y dejaba una sensación áspera. Las siguientes fueron peores. Podía sentir cómo bajaban lentas, pesadas, hasta acumularse en mi estómago. Me dijeron que no respirara hondo, que no tosiera, que no me moviera bruscamente. No pensar en lo que había dentro era imposible. A la hora había tragado todas. Me temblaban las manos. Me dieron una botella de agua y un pasaporte falso con mi nueva identidad. Vuelo a Madrid, escala en Panamá. Te esperan al otro lado. No bebas alcohol, no comas más de lo que te digamos. Y sobre todo, no tengas miedo. El miedo tensa el estómago. Me escoltaron hasta un coche viejo y comenzamos el trayecto al aeropuerto. El camino fue un infierno silencioso. Cada bache de la carretera me recordaba que llevaba dentro suficiente cocaína como para matar a un barrio entero. El sudor me corría por la espalda y me picaban las manos, como si estuvieran ardiendo. No había música en el coche, solo el ruido del motor y mi respiración agitada. En el control de seguridad, cada mirada me parecía más larga de lo normal. Cada perro que pasaba cerca me helaba la sangre.
En mi cabeza repetía las mismas palabras una y otra vez. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cuando el avión despegó, no sentí alivio. Sentí un vacío helado en el pecho, como si me hubiera dejado parte de mí atrás. Durante el vuelo, no pude dormir. Cada vez que el avión temblaba, creía sentir una cápsula moverse dentro de mí. Imaginaba el látex cediendo, la sustancia derramándose en mi estómago, y yo convulsionando en silencio mientras la azafata sonreía a otro pasajero. Cerraba los ojos y me veía en el suelo del baño del avión, sin que nadie pudiera abrir la puerta a tiempo. A mitad de la noche, en algún punto sobre el Atlántico, me desperté de un microsueño con un dolor agudo en el abdomen. No era fuerte, pero sí distinto. Me quedé inmóvil, con la respiración contenida, intentando convencerme de que solo era el asiento incómodo. Pero la idea de que una cápsula estuviera empezando a romperse se quedó ahí, clavada en mi cabeza, como una cuenta regresiva invisible. Y todavía me faltaba lo peor. Llegué a Madrid con los músculos tensos y la boca seca. No recuerdo mucho del aterrizaje, solo el sonido repetitivo de las ruedas golpeando la pista y un anuncio en español peninsular que sonaba distante, como si viniera desde el fondo de un túnel. Un hombre alto, traje gris, me observaba desde la zona de llegadas. No hizo ninguna señal, pero yo supe que era él. Caminé hacia la salida y lo sentí detrás de mí, a una distancia calculada, como una sombra que no se pega del todo. Fuera, el aire era frío y cortante, distinto al de Colombia. Me subió a un coche negro sin matrícula. Las ventanas estaban tintadas. No me preguntó nada, ni siquiera mi nombre. El motor arrancó y nos alejamos del aeropuerto por una autopista gris, sin música, sin radio, solo con el zumbido constante del motor y mi propio corazón en los oídos. Llegamos a un barrio que no reconocí, de calles estrechas y edificios con fachadas sucias. Subimos a un tercer piso por unas escaleras que olían a humedad y tabaco. El apartamento era pequeño, las ventanas estaban cubiertas con mantas oscuras y había una única bombilla encendida sobre la mesa. En una esquina, un cubo metálico y una bolsa de plástico industrial. Al lado, una botella de agua y un paquete de laxantes. «Aquí vas a dejarlas todas», dijo el hombre. «No te levantes hasta que esté vacío». Su voz era seca, sin rastro de simpatía. Me senté y empecé el proceso. Los laxantes hicieron efecto rápido. El sonido metálico del cubo llenaba la habitación, interrumpido por su respiración tranquila mientras, sentado en una silla, contaba las cápsulas una por una, como si fueran monedas. 35, 36, 37, 38, 39. Se detuvo. «¿Estás seguro de que tragaste 40?» Asentí sintiendo cómo la bilis me subía a la garganta. Él no me quitaba los ojos de encima. Entonces llegó el dolor. Primero, un ardor leve en un punto concreto del abdomen. Luego, un pinchazo agudo, como un cuchillo que se clava y no sale. Me doblé hacia adelante, apretando los dientes. El sudor me corría por la frente, frío, espeso. «Si se ha roto», dijo él sin moverse, «no vas a durar más de 2 minutos». Me miraba como quien observa un reloj de arena vaciándose. No había intención de ayudarme. No había teléfonos. No había ambulancias. Allí, si algo pasaba, yo simplemente sería basura. Mi visión empezó a nublarse y el sonido de su voz se alejaba como si estuviera bajo el agua. Intenté no moverme, pensando que si me quedaba completamente quieto, podría frenar la fuga. Cada segundo se alargaba como si el tiempo estuviera roto. Pero el dolor no creció más. No se apagó, pero tampoco me mató. Después de unos minutos eternos, expulsé la cápsula. Estaba intacta, pero manchada con un líquido viscoso, como si hubiera estado a punto de ceder. Él la levantó con un guante, la dejó junto a las demás y asintió apenas. Creí que ya había terminado, pero no me dejaron irme. Me encerraron en una habitación sin ventanas, con un colchón en el suelo y una botella de agua. Me ordenaron que durmiera allí y que no tocara nada. La puerta se cerró con llave. Pasé horas escuchando pasos en el pasillo, voces bajas en un idioma que no reconocía,
y el sonido metálico de cerrojos que se cerraban y abrían. En mitad de la noche, desperté sobresaltado. Un ruido de teclado venía de la habitación de al lado. Golpes secos sobre las teclas, rápidos, constantes. Me acerqué a la pared y apoyé la oreja. Entre el repiqueteo, escuché frases en español mezcladas con inglés. Algo sobre envíos y reemplazos. No eran simples transportistas. Era una red mucho más grande, y yo no era más que una pieza descartable. Al amanecer, el mismo hombre del coche abrió la puerta. «Vístete». Me dio un sobre con el dinero acordado. No había despedidas ni advertencias. Solo una mirada que decía lo que sus palabras no necesitaban pronunciar. Si hablaba, si intentaba desaparecer, ellos sabrían dónde encontrarme. Regresé a la calle con la luz del día cegándome. Caminé sin rumbo, con el sobre apretado en el bolsillo y un dolor sordo en el estómago que todavía no me dejaba respirar bien. Sabía que había sobrevivido por pura suerte, por unos milímetros de látex que no se dieron. Nunca más volví a ese chat. Pero algunas madrugadas, cuando estoy solo y la pantalla de mi ordenador se ilumina sin que yo la toque, aparece una notificación. Solo una línea. «Jack, tenemos otro trabajo para ti». Y entonces el dolor en mi estómago vuelve, igual que aquella noche. Si esta historia te ha hecho sentir esa tensión y ese miedo, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte más relatos como este. Cuéntame en los comentarios qué harías tú si estuvieras en la piel de Jack. Y recuerda, a veces la realidad es más oscura que cualquier ficción. Nunca pensé que un simple juego en la Deep Web pudiera borrar a alguien de la realidad, hasta que vi cómo desaparecía ante mis ojos. Esto no es una historia cualquiera. Es la historia de Leo, mi amigo, y de cómo un juego de hackeos en la Deep Web le robó más que el tiempo. Leo siempre fue un tipo especial. Desde crío, con esa capacidad casi sobrenatural para entender los ordenadores. Pero no un conocimiento superficial, sino profundo, como si pudiera hablar con el hardware y el software en un idioma secreto. Cuando me habló de La Liga, pensé que era un simple pasatiempo, una competición más entre hackers, pero no era así. La Liga era otra cosa. Era un desafío que se celebraba en lo más oscuro de la Deep Web. Un lugar donde solo entraban los que realmente sabían moverse entre capas y capas de seguridad. Donde los retos eran imposibles para cualquiera menos para los mejores. Lo primero que me llamó la atención fue su obsesión repentina. De pronto, Leo empezó a desaparecer por días, encerrado en su cuarto, con la puerta cerrada y la pantalla iluminando su rostro pálido. Me contó que la Liga consistía en una serie de pruebas que parecían inofensivas al principio. Romper firewalls, conseguir accesos, desencriptar datos. Pero conforme avanzaba, los retos se volvían más complejos, más peligrosos. Al principio, la Liga parecía un juego limpio, sin trampas más allá de los códigos y los sistemas a hackear. No había persecuciones policiales, ni amenazas físicas, solo la mente contra la máquina. Pero rápidamente Leo me confesó que los retos empezaron a afectar cosas reales, no simuladas, bases de datos privadas, cuentas personales, información que nadie debería tener. No eran retos casuales, eran una especie de prueba de resistencia mental y ética. El propio sistema te ponía en la encrucijada de decidir qué límites estabas dispuesto a cruzar. Y Leo cruzaba todos. Una noche me llamó, nervioso, y me dijo que había llegado a un punto en el que la Liga le estaba enviando mensajes. No eran simples avisos de sistema o errores. Eran mensajes con un significado claro, aunque cifrado. Hay cosas que no deberías saber. Cada paso que das te acerca a un abismo. Me mostró esos mensajes, y aunque no entendía el código, me dio la impresión de que eran advertencias. Advertencias muy personales. Lo más inquietante es que esas advertencias contenían detalles íntimos, secretos que solo nosotros sabíamos, cosas que jamás habían sido publicadas en ningún lugar. ¿Cómo podían conocer eso? ¿Quién estaba observando a Leo? Cuando intenté advertirle, se volvió casi paranoico, pero no de forma absurda.
Había algo tangible en su miedo. Una noche, durante uno de sus hackeos más avanzados, me llamó con la voz temblorosa. La pantalla de su ordenador empezaba a parpadear, y códigos extraños, imposibles de entender, aparecían y desaparecían en la consola. Jack, no sé qué es esto, pero no parece un programa. Es como si alguien estuviera dentro, hablando conmigo a través de la red. No me siento solo, me están mirando. A partir de ahí, la obsesión de Leo creció y su salud mental comenzó a deteriorarse. Dejó de dormir, de comer bien, sus ojos tenían un brillo extraño, casi perdido. Yo intenté ayudarle a salir, a desconectarse, pero no podía. Es demasiado tarde, Jack. Esto me ha atrapado, me dijo una noche, con un susurro que todavía escucho en mi cabeza. Días después, Leo desapareció. No respondió a llamadas, mensajes, ni siquiera salió de casa. Cuando fui a su piso, lo encontré todo exactamente igual, salvo por su ordenador encendido, la pantalla mostrando una línea de comandos que parpadeaba sin cesar. No había señales de actividad reciente, ningún rastro de conexión o movimientos en Internet. Intenté rastrear la liga en la Deep Web, pero era como si hubiera sido borrada. Ningún foro, ningún registro, ninguna pista. Solo rumores en páginas abandonadas y mensajes anónimos de personas que hablaban de hackers que se unieron y nunca volvieron a ser vistos. La red había consumido a Leo y sentí que podía estar a punto de hacer lo mismo conmigo. Cuando Leo desapareció, la realidad se me volvió opaca y sentí que un silencio imposible se había instalado en mi vida. Al principio pensé que se habría marchado por voluntad propia, quizá atrapado por esa obsesión que él mismo cultivaba con la liga. Pero pronto comprendí que aquello era algo más oscuro, más profundo, y que su desaparición no había sido una elección. Decidí ir a su casa para buscar respuestas. Todo estaba como siempre, salvo por un detalle que me heló la sangre. Su ordenador seguía encendido. La pantalla proyectaba una luz azulada en la penumbra, mostrando únicamente una línea de comandos que parpadeaba, inmutable. Era la última señal de que él había estado allí, pero también parecía un mensaje en sí misma, una invitación o quizá una advertencia. Traté de apagar el equipo, pero una sensación extraña me detuvo, un impulso que parecía venir de otro lugar, más allá de la razón. No podía desconectarlo, no aún. Sentí que ese ordenador era el vínculo que aún mantenía a Leo presente y que apagarlo sería cortarlo para siempre. Me sumergí en la Deep Web con una obsesión enfermiza. Quería encontrar la liga para entender qué le había pasado, para rescatarlo o al menos para saber. Pero el lugar que Leo describió ya no existía. Era como si se hubiera volatilizado, borrado con meticulosidad. Foros que antes bullían de actividad ahora estaban muertos, con mensajes crípticos que parecían advertencias para quien osara buscar más. No hay regreso, el silencio es protección. Lo que entraste a buscar te buscará a ti. Busqué testimonios de otros hackers que hubieran conocido la liga y que, como Leo, hubieran desaparecido. Encontré relatos anónimos que describían cómo después de cierto nivel de la competición, se sentían observados constantemente, como si la red misma se hubiera convertido en una prisión. La identidad digital se desvanecía lentamente, y con ella, la sensación de ser alguien en el mundo. En esos días empecé a notar cosas en mi propia red. Mi ordenador se ralentizaba sin razón aparente, programas se abrían solos, archivos desaparecían o se modificaban. Peor aún, empezaron a llegar mensajes cifrados, con símbolos extraños y frases inquietantes, como si la liga o quien estuviera detrás me estuviera llamando. Estamos cerca, tu turno llegará, no escaparás. Las redes sociales comenzaron a bloquear mis cuentas, y varias de mis identidades digitales parecían borrarse de la red sin explicación. No era solo un fallo técnico, era como si alguien estuviera deshaciendo poco a poco mi presencia en Internet, igual que con Leo. Una noche recibí un correo sin remitente con un archivo adjunto. Al abrirlo, me encontré con un nuevo reto, uno más complejo y personal que cualquier otro que hubiera visto. Contenía códigos, pistas y amenazas disfrazadas de acertijos. Era la invitación definitiva.
Bienvenido a la liga, juega o desaparece. Desde ese momento mi vida se volvió un campo minado digital. Cada tecla que pulsaba, cada ventana que abría, cada archivo que guardaba parecía vigilado y analizado. Sentía que alguien o algo me estudiaba, esperando el momento oportuno para atraparme. La paranoia de Leo se volvió la mía. Empecé a desconfiar incluso de mi propia sombra digital. La línea entre el mundo real y el virtual se desdibujaba y yo ya no sabía quién era, ni si todavía existía fuera de ese mundo invisible que me absorbía poco a poco. Descubrí que la liga no era solo un juego de hackeos, sino un experimento macabro. Los que participaban no competían solo por honor o por fama, sino que jugaban su existencia. Perder no significaba solo ser eliminado del torneo, sino ser borrado. No solo de los servidores o las redes, sino también de la memoria colectiva, como si nunca hubieras existido. En las noches, cuando el silencio es absoluto, escucho el parpadeo de la línea de comandos en la pantalla de Leo, como un latido distante que me llama, una voz digital que me recuerda que el juego sigue y que yo estoy atrapado en él. Ahora sé que no hay escapatoria real. La liga es una trampa para las mentes más brillantes, un agujero negro que absorbe identidades y devora almas digitales. Solo los que están dispuestos a pagar el precio de perderlo todo pueden entrar. Y yo sé que mi turno llegará. Si alguna vez recibes una invitación, no la aceptes. Porque en la liga no solo pierdes un juego, pierdes todo. Si alguna vez encuentras una carpeta llamada Root Private en el ordenador de tu padre, no la abras. Créeme, yo lo hice y ahora no puedo dormir sin una pistola bajo la almohada. Tengo 27 años y durante toda mi vida creí que mi padre era simplemente un hombre reservado, frío, solitario, inofensivo. Trabajaba desde casa, encerrado en su despacho como si fuera una especie de búnker personal. Decía que era consultor en ciberseguridad para empresas privadas, y la verdad es que nunca me interesé mucho más. No era un hombre violento, ni agresivo, ni cruel. Solo distante. Crecí viendo cómo evitaba a todo el mundo. No tenía amigos, nunca hablaba por teléfono en voz alta. Y jamás, en más de 20 años, permitió que nadie entrara en su despacho. Ni siquiera mi madre, antes de que ella lo dejara. Cuando murió de un infarto fulminante, solo, en esa casa vacía, pensé que lo único que me había dejado era silencio. Pero me equivoqué. 3 días después del entierro, volví a su casa para recoger sus cosas. Quería cerrar todo rápido, venderla, olvidar. Pero su despacho estaba abierto. Nunca lo había visto así. La puerta entreabierta, la pantalla del ordenador encendida. Como si algo hubiera quedado a medias, como si aún estuviera ahí dentro, trabajando. Entré despacio. La habitación era tal como la imaginaba. Minimalista, aséptica, sin fotos, sin decoración. Solo una gran mesa, un portátil y 3 discos duros externos apilados uno sobre otro como ladrillos. Moví el ratón. El ordenador salió del modo suspensión sin pedirme contraseña. Y ahí lo vi. Solo había un acceso directo en el escritorio, con nombre críptico, contratos. No sé por qué lo hice. No había nada que indicara que debía abrirlo. Quizá fue la curiosidad, o quizá una parte de mí ya sabía que algo no cuadraba. Hice doble clic. Dentro había otra carpeta, Root Private Contracts, y al abrirla, el mundo dejó de tener sentido. La carpeta estaba llena de archivos, vídeos, documentos PDF, grabaciones de audio, más de 300 elementos, todos etiquetados por números. RS0147 completed, Q0148 pending review, Sh0149 confirmed, kill, y así uno tras otro, como si fuera una base de datos. La primera vez que abrí uno de los vídeos, me costó entender qué estaba viendo. Era una grabación en blanco y negro, cámara fija, una casa cualquiera. Se ve una puerta abrirse con una ganzúa. Un hombre entra. Va directo al dormitorio. Se acerca a la cama y sin una palabra, sin titubear, apuñala a una mujer dormida, 2 veces en el cuello.
una en el pecho. Todo en menos de 90 segundos. Al final del vídeo, una voz digitalizada dice: contrato número 0147 cumplido. Payment processed vía Monero. Cerré el vídeo de golpe. Me quedé sin aliento. Pensé que debía ser falso, un corto amateur, un montaje, pero no lo era. El nivel de detalle, las fechas, los documentos adjuntos, todo era demasiado preciso. Abrí otro y otro, todos diferentes, diferentes casas, diferentes víctimas, siempre una ejecución rápida, siempre una voz robótica al final confirmando el cumplimiento del contrato. Me sentía enfermo, pero no podía parar. Los documentos PDF explicaban el motivo de cada asesinato. Algunos eran venganzas personales, celos, traiciones, deudas, pero otros eran absurdos. Uno fue asesinado porque su perro ladraba demasiado. Otro porque ganó una herencia que otra persona quería recuperar. La Deep Web no era solo un mito, estaba delante de mí, en el disco duro de mi padre. Y mi padre estaba metido hasta el cuello. Entonces encontré algo peor, un archivo llamado número 0153 pendiente de aprobación. Abrí el PDF asociado, el nombre de la víctima, Martha L. Harrison, mi antigua profesora de historia. Una mujer amable, siempre dispuesta a ayudar. Tenía su dirección, edad, incluso su número de seguridad social. Motivo del encargo: filtró información a los federales, riesgo de exposición. Me quedé paralizado. Sabía que era ella. La dirección coincidía. Todo encajaba. Miré la fecha del documento. Hacía solo 5 días. Ese encargo aún no se había ejecutado. Volví al listado y empecé a revisar otros nombres. Y ahí fue cuando descubrí que algunos ya habían salido en las noticias. Personas fallecidas en circunstancias misteriosas. Pero al compararlo con estos archivos, entendí que no había nada misterioso. Solo ejecución eficiente. El horror me golpeó de lleno. Mi padre no era un simple espectador. Era el intermediario, el gestor, el que recibía los pagos, el que organizaba las muertes. No dormí esa noche, ni la siguiente. Imprimí algunos documentos como prueba. Pensé en denunciarlo, en ir a la policía. Pero, ¿quién me creería? Un hijo encontrando una red de asesinatos por encargo en el portátil de su padre muerto. ¿Y si me metía con gente que todavía estaba activa? ¿Y si esto iba mucho más allá de mi padre? Entonces ocurrió algo. Recibí un mensaje, un correo, sin asunto, sin firma. Solo decía: sabemos que entraste. Cierra el portátil. Olvida lo que viste. Ni amenazas, ni insultos. Solo constatación, una advertencia fría. Demasiado fría como para ignorarla. Cerré el ordenador, pero ya era tarde. Y entonces supe que Martha Harrison no era la única en peligro. Lo peor aún no había empezado. Me pasé esa noche encerrado en el baño del piso de mi padre, con la puerta atrancada y un cuchillo de cocina en la mano. No me movía, no parpadeaba, ni siquiera respiraba con normalidad. El correo seguía en mi móvil. Solo una frase: sabemos que entraste, cierra el portátil, olvida lo que viste. No decía quiénes sabían, ni cómo lo sabían, pero lo sabían, y eso era suficiente. A la mañana siguiente, me deshice del portátil, lo desmonté pieza por pieza y lo metí en una mochila. Caminé hasta el lago más cercano y tiré cada componente por separado. También los discos duros, incluso la mochila. Pensé que con eso bastaría. Pero no fue así. 3 días después, la noticia apareció en la televisión local. Profesora asesinada en su domicilio. Martha L. Harrison, de 59 años, encontrada muerta en su cama. No hay señales de entrada forzada. No se descarta un robo. Me quedé helado. Era la mujer del contrato número 0153. Lo había visto con mis propios ojos. Estaba marcado como pendiente. Y ahora estaba muerta. Ya no podía negarlo. No eran grabaciones viejas. No eran asesinatos del pasado. Era un sistema activo, vivo, operando ahora mismo. Lo peor fue que nadie, absolutamente nadie,
Conectaba los puntos. Todos los casos eran clasificados como robos, accidentes, homicidios aislados. Las autoridades no veían el patrón, pero yo sí, y eso me convertía en un problema. Llamé a Ryan, un antiguo amigo del instituto. Ahora trabajaba en el FBI como analista forense. Le conté una versión reducida, sin hablar de mi padre. Solo mencioné que había encontrado en una web oculta un listado de nombres de posibles objetivos y que algunos ya estaban muertos. Le envié 4 nombres, solo 4, solo los que aún no estaban tachados. 2 días después me respondió: Jack, ¿de dónde has sacado esto? No puedo decírtelo. 2 de los nombres han aparecido muertos. Uno está desaparecido desde el martes. El cuarto está bajo protección federal. Y ahora están buscándome a mí también. No vuelvas a llamarme. Ahí lo entendí. No podía confiar en nadie, ni en amigos, ni en policía, ni en el sistema. Me fui de la ciudad esa misma noche. Solo llevé lo esencial. Algo de ropa, efectivo, una pistola sin registrar que compré a un tipo en un aparcamiento. Cambié de coche con un contacto del barrio. Quemé mi tarjeta SIM. Cerré todas mis redes. Desaparecí. Y aún así, no estaba a salvo. Una noche, en un motel a las afueras de Flagstaff, encendí el portátil de emergencia que usaba solo para ver noticias. Había un archivo nuevo en el escritorio. No lo había descargado, no lo había abierto. Solo apareció. Se llamaba jackalbright.pdf. Lo abrí. Era un contrato. Mi contrato. Nombre completo: Jack Daniel Albright. Edad 27. Última localización conocida: Phoenix, AZ de estado, pendiente de ejecución. Fecha estimada, variable. Motivo: acceso no autorizado a base de datos interna. Riesgo de exposición. Adjunto al documento, una foto mía en el motel, sacada desde fuera a través de la ventana, de esa misma noche. Tardé 2 segundos en reaccionar. Apagué el portátil, agarré la pistola, salí por la ventana trasera y corrí hasta la carretera sin mirar atrás. No dormí en 3 días. Me escondí en un refugio para veteranos abandonado al norte de Arizona, sin electricidad, sin conexión, solo aislamiento, solo silencio. Y en ese silencio, algo me carcomía. Una duda, un pensamiento, una posibilidad que hasta entonces me había negado a aceptar. ¿Y si mi padre no trabajaba solo? Pasé semanas analizando lo que recordaba de los archivos. Muchos tenían notas técnicas, firmas digitales, mismo estilo de encriptación. Era un sistema demasiado complejo para un solo hombre. Y entonces encontré algo. En una de las capturas de pantalla que había guardado antes de destruir el portátil, se veían las iniciales KA, al pie de uno de los documentos, junto a la firma de mi padre. Recordé un número: Kenneth Arlow, antiguo compañero de mi padre en el ejército. Lo había visto en una foto vieja. Busqué su nombre en la Deep Web, en foros ocultos. Tardé días, y al final encontré una entrada. K89-Handler, asociado a más de 120 contratos ejecutados. Mi padre no era el único. Había más. Una red, una jerarquía. Y lo peor, esa red seguía activa. Hoy vivo bajo otro nombre. Cambio de ubicación cada 2 semanas. Solo uso teléfonos desechables. Siempre duermo armado. Sé que me están buscando. A veces noto que me siguen o que me observan desde coches aparcados demasiado tiempo. O que alguien camina exactamente al mismo ritmo que yo. Demasiado cerca, demasiado callado. Me he acostumbrado a vivir con miedo. Pero lo que no he conseguido aceptar es lo que descubrí hace unos días. Volví a mirar los archivos antiguos. Usé un software de recuperación de datos que me recomendó alguien en un foro. Uno de los últimos contratos estaba firmado por un cliente anónimo. Fecha de creación: 5 meses antes de la muerte de mi padre. Contrato: Jack D. Albright. Firmado por cliente ID P01-A, alias asociado The Cleaner. Ese era el alias de mi padre. Fue él. Mi padre contrató mi muerte. No sé por qué. Quizá pensó que yo era una amenaza. O tal vez tenía otros planes que yo interrumpí.
Lo que sé es esto: mi nombre sigue activo. El contrato no ha sido cancelado. Y cada noche, mientras intento dormir, escucho esa frase una y otra vez en mi cabeza. Contract confirmed, awaiting execution. ¿Y tú? ¿Sabes realmente en qué trabaja tu padre? Mi curiosidad me llevaría a un lugar donde perder no solo dinero, sino también la confianza en todo lo que creía cierto. Tengo 29 años y vivo en Douala, Camerún. Trabajo en informática y desde siempre sentí una mezcla extraña entre fascinación y miedo por la Deep Web. No me interesaban las leyendas ni las películas de terror, sino entender qué había más allá de ese mundo oculto que pocos conocen. Por eso, una noche aburrida, decidí sumergirme en él. Abrí el navegador especial, cargué las configuraciones necesarias y me interné en uno de esos foros clandestinos, donde los usuarios usaban nombres que parecían sacados de una película de ciencia ficción y se comunicaban en un lenguaje lleno de códigos y jerga que me costó entender al principio. Pasé horas leyendo sin que nadie me notara, hasta que encontré un hilo que sobresalía por su claridad y lo directo del mensaje. Una propuesta para multiplicar dinero rápidamente, decían. Prometían un 300% de retorno en menos de una semana. Suena absurdo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, no pude evitar que algo dentro de mí se encendiera. Desde el primer mensaje que envié, noté que no era un foro cualquiera. No había errores ortográficos ni descuidos. Todo era frío, medido, profesional. No eran simples estafadores torpes, sino alguien que sabía exactamente lo que hacía. Me contactaron a través de un chat privado con un alias, Orion. Su forma de escribir era clara, sin emociones, casi robótica, pero sus palabras tenían un poder hipnótico. Me describió el proceso con detalle. Debía enviar una cantidad de dinero a una serie de monederos de criptomonedas, cada uno distinto y bajo un protocolo estricto. A cambio, prometía que mi inversión se multiplicaría por 3 en pocos días. Al principio me resistí. Tenía claro que era peligroso, pero también sentía una mezcla de curiosidad y codicia que fue más fuerte. Decidí probar con una cantidad pequeña, solo para ver qué ocurría. Los primeros días fueron extraños. Sentía la adrenalina de estar en algo ilegal, pero al mismo tiempo me impresionaba lo organizado que estaba todo. Orion respondía rápido. Me enviaba comprobantes de transacciones que parecían reales y hasta un pequeño manual para entender mejor el proceso. Cuando llegó el primer pago, la sensación fue indescriptible. Mi cuenta se había incrementado justo como me prometieron. Me preguntaba si todo esto era real o solo una elaborada ilusión. Mi mente, acostumbrada a analizar sistemas, buscaba una falla, un truco, pero no encontraba nada. Pensé que quizás podía controlar esto, que era un juego en el que yo llevaba las riendas. Pero la tentación creció rápido. Las cantidades pequeñas ya no me bastaban. Quería apostar más, escalar el juego y aprovechar la oportunidad. Y ahí fue cuando cometí el error fatal. Envié una cantidad mucho mayor de dinero. Mi confianza en Orion, en esa red invisible, me había cegado. Durante unos días todo siguió igual. Los pagos llegaban puntuales, como un reloj suizo. Empecé a sentir que dominaba la situación. Hasta que una noche todo cambió. Esperaba ansioso el pago que debía llegar, pero la cuenta estaba vacía. Revisé una y otra vez, con la esperanza de un error. Pero no había nada. El dinero había desaparecido. Intenté contactar a Orion. Los mensajes quedaron sin respuesta. El foro donde lo había encontrado había desaparecido de la Deep Web, como si nunca hubiera existido. En ese instante, un vacío frío se apoderó de mí. No era solo la pérdida del dinero, sino la sensación de haber caído en una trampa profunda, sin salida. No dormí esa noche. Cada sonido parecía más fuerte, cada sombra más amenazante. Sentía que mi mundo se había desmoronado en silencio, sin que nadie pudiera ayudarme. Intenté rastrear al menos una pista, algo que me indicara por dónde empezar a buscar. Pero la Deep Web es un laberinto sin mapa, donde las huellas se borran en segundos. Y entonces empecé a notar detalles inquietantes, pequeñas señales que antes no había visto.
mensajes anónimos en otros foros que hablaban de víctimas como Jack, correos electrónicos sin remitente con información personal, pero que yo no recordaba haber enviado. Era como si alguien estuviera jugando conmigo, moviendo las piezas a su antojo. El miedo no era un grito, sino un susurro constante que me taladraba el cerebro. No podía confiar ni en mis dispositivos, ni en las redes que usaba. La línea entre lo real y lo virtual se había difuminado, y yo me había convertido en un peón invisible en un juego que no entendía. Pero la verdadera pesadilla comenzó justo cuando pensé que lo peor ya había pasado. La pérdida del dinero fue solo la punta del iceberg. Poco después de que el foro desapareciera y que Orion cortara toda comunicación, empecé a notar que algo estaba cambiando en mi vida. No de forma visible, sino en pequeños detalles que, con el tiempo, se fueron acumulando hasta formar un peso insoportable. La primera señal fue un correo anónimo que apareció en mi bandeja de entrada una mañana cualquiera. No tenía remitente ni asunto, solo un archivo adjunto. Dudé antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Lo que encontré me heló la sangre. Era una captura de pantalla de mi perfil bancario, con detalles precisos, números de cuenta y movimientos recientes. Nunca había compartido esa información en ningún sitio. Me di cuenta entonces de que alguien había entrado en mi vida sin permiso, sin que yo lo supiera. A partir de ese momento comenzaron a llegar más mensajes, cada uno con datos que debería haber estado protegidos. Fotografías de mi DNI, contratos laborales, recibos de pagos e incluso información sobre mis familiares. No eran amenazas directas, pero la intención era clara. Me estaban recordando que tenían acceso total a mi mundo, que me habían despojado de toda privacidad. El miedo creció como una sombra permanente. En mi propia casa, donde antes me sentía seguro, cada sonido se convertía en una alarma. Mi teléfono vibraba con mensajes que parecían inofensivos, pero que contenían pistas ocultas, como si alguien estuviera jugando conmigo. Empecé a revisar cada rincón de mi vida digital, ordenadores, cuentas, dispositivos. Pero todo parecía estar limpio, como si el enemigo usara herramientas invisibles, imposibles de detectar. En el trabajo, la tensión también aumentó. Un día un desconocido llamó preguntando por mí con una voz fría y distante, insinuando que había asuntos pendientes que debía resolver. Sentí que esa llamada era más que una coincidencia. Me obligó a replantearme todo. ¿Cuántos sabían de mí? ¿Qué podían hacer con esa información? Decidí tomar medidas drásticas. Cambié números de teléfono, direcciones de correo electrónico. Incluso me mudé a un barrio diferente. Pero cada intento por escapar era inútil. En cada paso sentía la misma mirada invisible, la certeza de que mi vida ya no me pertenecía. El aislamiento comenzó a hacer mella. Perdí contacto con amigos y familiares, porque no quería que supieran lo que me estaba pasando, ni arriesgarlos. Me convertí en una sombra, un hombre encerrado en su propia mente, vigilado por un enemigo intangible. Pero la peor revelación llegó un día cuando, al revisar mi correo, encontré un nuevo mensaje sin remitente ni asunto, solo un archivo llamado Tu Futuro. La ansiedad me paralizó, pero abrí el vídeo. Lo que vi era aterrador. Imágenes mías grabadas sin que lo supiera, en momentos cotidianos pero íntimos. Me vi saliendo de casa, caminando por las calles, entrando a tiendas. Las cámaras parecían estar en lugares imposibles, captando detalles que nadie debería poder registrar sin ser detectado. Sentí que alguien me había estado observando día y noche, trazando cada uno de mis movimientos. Ese vídeo fue un golpe definitivo. Ya no había dudas. Estaba completamente expuesto, vigilado, sin escapatoria. La red invisible de esos estafadores no solo me había robado dinero, sino que había tejido un nudo alrededor de mi vida, controlándola sin que pudiera luchar. Comencé a recibir mensajes encriptados, con amenazas veladas y pruebas de que sabían lo que hacía en cada momento. Cada intento de denunciar a las autoridades fue inútil. La complejidad del caso, la falta de pruebas visibles y el anonimato absoluto de la Deep Web convertían mi situación en un laberinto sin salida. Los días se convirtieron en una sucesión de miedo y desesperanza.
No podía confiar ni en mis pensamientos, porque la sensación era que todo estaba siendo manipulado. Incluso mis sueños se llenaron de pesadillas, donde aparecían sombras sin rostro susurrándome que nunca escaparía. Llegué a dudar de mi propia mente. ¿Era real todo lo que ocurría? ¿O me estaba consumiendo una paranoia creada por la culpa y el arrepentimiento? Pero entonces aparecían nuevas pruebas, nuevos mensajes, y esa certeza helada volvía a mi pecho. Con el tiempo mi salud empezó a deteriorarse. La ansiedad constante afectaba mi cuerpo. Perdí peso, el insomnio me dominaba y la soledad me envolvía en un abismo del que parecía imposible salir. Pensé en rendirme, en desaparecer completamente, pero sabía que no era una solución. La red invisible seguía ahí, alimentándose de mi miedo, creciendo con mi silencio. Ahora, sentado en esta habitación oscura, con las luces apagadas y la puerta cerrada, escribo esta historia para que nadie más caiga en esta trampa. La Deep Web no es un lugar para curiosos ni para soñadores. Es un pozo sin fondo donde los estafadores no solo roban tu dinero, sino que destruyen tu vida desde las sombras, sin que puedas defenderte. Por eso, si alguna vez sientes la tentación de asomarte a ese mundo oculto, recuerda mi historia. No es un juego ni una aventura. Es un abismo que, una vez enredado, no te deja salir. Y lo que pierdes puede ser mucho más que dinero. No soy el chico más popular ni un marginado. Siempre he preferido pasar desapercibido, evitar las multitudes y mantener mi pequeño círculo de amigos cerca, sin complicaciones ni dramas. Pero debajo de esa calma aparente, siempre hubo algo latiendo con fuerza. Una inquietud oscura y silenciosa, un impulso de saber más, de cruzar el umbral hacia lo prohibido, hacia lo desconocido. Nunca pensé que esa curiosidad me llevaría a un lugar donde el miedo y el horror se vuelven tan reales que comienzas a dudar de tu propia mente. Todo empezó un jueves, durante el receso, cuando me senté en un rincón apartado del patio con David, un amigo reservado que casi nunca habla. Fue él quien mencionó la Deep Web o la Dark Web. Yo ni siquiera sabía la diferencia entonces, hablándome en voz baja, casi como si tuviera miedo de que alguien nos escuchara. Me dijo que había un Internet paralelo, oculto bajo capas y capas de código, donde la gente no solo compartía secretos, sino horrores que no están destinados a ojos comunes. Al principio, pensé que David estaba exagerando o inventando alguna leyenda urbana para asustarme. Pero había algo en su mirada, una mezcla inquietante de fascinación y terror, que me hizo querer saber más. Me habló de videos, imágenes y relatos tan atroces que solo quienes los han visto pueden comprender el peso que dejan en el alma. Hablaba de asesinatos reales transmitidos en vivo, de torturas documentadas con detalle y de rincones de Internet donde el mal se mostraba sin filtros ni censura. ¿De verdad existe algo así? Component placement, le pregunté, más por curiosidad que por convicción. Sí, respondió sin mirarme. Y si entras, no sabes si podrás salir igual. Esa noche, cuando la casa ya estaba en silencio y mis padres dormían, descargué Tor siguiendo las instrucciones que David me había dado. No sabía nada de cómo funcionaba, pero la emoción y el miedo me nublaban la razón. La primera vez que abrí ese navegador fue como si entrara en otro mundo. Uno fragmentado, oscuro y caótico, donde las reglas normales de Internet no aplicaban. Al principio todo parecía vacío o aburrido. Foros con discusiones conspirativas, mercados de criptomonedas ilegales, lugares donde se intercambiaban programas para hackear o datos robados. Nada demasiado impactante. Pero luego empecé a encontrar los rincones más oscuros, las páginas con títulos que helaban la sangre, accidentes en vivo, asesinos a sueldo, torturas explícitas. Mi corazón se aceleraba con cada enlace que pasaba el cursor, pero no podía detenerme. La mezcla de horror y curiosidad me atrapaba, como si hubiera una voz susurrándome que siguiera adelante, que no podía irme todavía. Vídeos que mostraban accidentes automovilísticos en tiempo real, con personas gritando y cuerpos destrozados. Torturas que desafiaban la imaginación,
donde el dolor y la desesperación se mezclaban en una grotesca danza. Asesinatos cometidos sin piedad ni razón aparente, filmados por los mismos verdugos. Era un espectáculo macabro, pero no podía apartar la vista. A veces sentía que algo o alguien me observaba a través de la pantalla, una presencia invisible que se alimentaba de mi miedo. En una ocasión, mientras navegaba por un foro dedicado a rituales ocultos, recibí un mensaje privado en la ventana de chat. No deberías estar aquí. Mi respiración se volvió errática y casi apagué todo, pero la curiosidad me ganó. Exploré más. Descubrí páginas donde la violencia se mezclaba con lo inexplicable. Imágenes de personas desaparecidas, extrañas figuras captadas por cámaras de seguridad en lugares abandonados, relatos de desapariciones sin explicación y teorías conspirativas que hablaban de sociedades secretas controlando el mundo desde las sombras. En otro sitio, encontré una transmisión en vivo que mostraba una habitación vacía, iluminada por una luz tenue. Nadie hablaba ni hacía nada, pero a veces, al mover la cámara, se veía una sombra que parecía desplazarse sin origen ni destino. Esa transmisión llevaba horas al aire. No pude soportar más y cerré la ventana, pero esa imagen quedó grabada en mi mente. Pasaron los días y, aunque trataba de mantener mi vida normal, esa obsesión crecía. Me encontraba esperando a que mis padres se durmieran para volver a conectar, para seguir explorando ese abismo digital que parecía absorber todo mi ser. Y entonces llegó el video que me atrapó de verdad. Se llamaba Cabin Torture. El título no me decía nada, pero una extraña mezcla de miedo y fascinación me hizo darle clic. La pantalla mostró la negrura de un bosque por la noche, iluminado solo por la linterna de un hombre que caminaba con lentitud, casi en silencio. El sonido de las ramas crujiendo bajo sus pies, los aullidos de animales lejanos y el viento que movía las hojas componían una sinfonía de terror que me erizó la piel. Sentí que estaba ahí, siguiéndolo, atrapado en esa oscuridad infinita. El hombre llegó a una cabaña solitaria. La cámara mostró a través de la ventana a una pareja dormida, ajena al horror que se aproximaba. Sin prisa pero con una intención fría y calculada, el intruso forzó la puerta trasera y entró. Lo que siguió fue una pesadilla tan vívida que sentí que estaba viviendo ese momento junto a ellos. Golpes, gritos desgarradores, súplicas que me hicieron querer cerrar los ojos, pero no podía. El dolor y la desesperación eran palpables, y el agresor mostraba un placer enfermizo que me revolvía el estómago. Cada segundo, cada imagen parecía un golpe directo a mi alma. La cámara no perdía detalle. La lucha inútil, la caída en la oscuridad, el sonido seco de los impactos y, lo más perturbador, la expresión de maldad absoluta en el rostro del agresor cuando se acercó a la cámara. Me sentí enfermo, atrapado en una pesadilla sin salida. Y justo cuando la escena alcanzó su punto más oscuro, el video terminó abruptamente, dejando solo un mensaje. Gracias por ver. Fue como si todo aquello no fuera más que un show cruel, un espectáculo diseñado para quebrar la mente. Pero aún había más. Apareció una ventana de chat en la esquina, con un mensaje que me heló la sangre. ¿Qué te pareció?, decía. Sentí como si me estuvieran mirando, juzgando, invitando a seguir participando en ese juego macabro. Apagué la computadora con un movimiento brusco, temblando, con las manos empapadas en sudor. El miedo me invadió por completo. Sabía que algo había cambiado en mí, algo que ya no podría borrar. Después de esa noche, algo dentro de mí se rompió. No podía dejar de pensar en el video Cabin Torture. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes aparecían como pesadillas despiertas. El crujido de la madera, los gritos ahogados, la mirada de desesperación de las víctimas. Pero lo peor no era solo el horror en sí, sino la sensación de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Intenté volver a la normalidad, en la escuela, con mis amigos, en mi casa. Pero la tranquilidad era un espejismo. Por las noches, sentía que alguien me observaba desde la oscuridad, que mis propios pensamientos se volvían oscuros y pesados. Había algo más en ese video.
algo que no lograba entender. Decidí buscar respuestas. Regresé a la Deep Web, pero esta vez con más precaución. Navegué por foros donde la gente hablaba de Cabin Torture, buscando pistas sobre su origen. Descubrí que no era un video cualquiera, sino parte de una serie que se había viralizado entre los círculos más oscuros de la red. Algunos decían que era obra de una organización clandestina, otros que eran rituales macabros, transmitidos para un público invisible. En uno de esos foros, alguien escribió: "Si viste Cabin, ellos ya te están mirando". La frase me congeló. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué yo? No podía evitar sentir que había activado algo, una trampa invisible que ahora me tenía en su mira. Las noches se volvieron más inquietantes. Empecé a recibir mensajes extraños en mi teléfono, aunque nunca había dado mi número en esos foros. Mensajes sin texto, solo imágenes oscuras y símbolos extraños, que parecían cambiar cada vez que los miraba. Intenté borrarlos, pero reaparecían, como si alguien o algo estuviera jugando conmigo. Mi círculo de amigos notó que había cambiado. Me preguntaban si estaba bien, pero yo simplemente evitaba hablar del tema. Sabía que nadie entendería lo que estaba pasando. En el fondo, también temía que hablarlo fuera a traer más de esa oscuridad. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido en la calle. Miré por la ventana y vi una figura borrosa que se alejaba rápidamente entre las sombras. No reconocí a nadie. Me pregunté si era solo paranoia, pero la sensación de peligro era real y tangible. Al día siguiente, encontré una nota deslizada bajo la puerta de mi habitación. No tenía firma, solo una frase escrita con letras torcidas: "No puedes escapar". Mi corazón se aceleró y una ola de miedo me paralizó. La idea de que alguien me estuviera siguiendo, que mi vida estuviera en peligro, era aterradora. Pero al mismo tiempo, una parte retorcida de mí sentía que esto era la confirmación de que había entrado en algo más grande de lo que podía imaginar. Decidí que debía alejarme de la computadora, de internet, de todo. Pero cada vez que lo intentaba, la necesidad de saber más me arrastraba de vuelta, como si esa red oscura tuviera un imán para mi alma. Entonces comenzaron los sueños, pesadillas tan reales que despertaba sudando frío. Soñaba con la cabaña del video, con la pareja atrapada, con la sombra del agresor acechándome. A veces, en esos sueños, la cámara se giraba hacia mí y sentía su mirada fría y siniestra. En uno de esos sueños, una voz susurrante me habló: "Ahora eres parte del juego". Desperté gritando y por un momento pensé que estaba atrapado entre el sueño y la vigilia. Los días se hicieron más pesados y empecé a sentirme cada vez más aislado. No podía confiar en nadie, ni siquiera en David, que me había mostrado ese camino. Intenté hablar con él, pero me evitaba, como si también tuviera miedo. En un último intento por entender, decidí volver a entrar a la Deep Web, buscando alguna pista que me liberara de esa pesadilla. Navegué hasta un sitio oculto donde, en un foro restringido, encontré un hilo con un título inquietante: Cabin Torture, la verdad detrás del video. Con el corazón en la garganta empecé a leer. La historia que encontré superaba cualquier ficción. Ese video no solo era real, sino que formaba parte de una red de eventos organizados por una secta que usaba la Deep Web para reclutar y marcar a sus víctimas. Quienes veían esos videos eran seleccionados para entrar en un juego macabro, una especie de iniciación hacia un destino oscuro. Un mensaje final, dejado en ese hilo, me advirtió: "Si has visto Cabin, tu vida ya no te pertenece. Ellos te vigilan. No busques ayuda. No confíes en nadie". En ese instante, sentí que las paredes de mi habitación se cerraban, que el peso del abismo me absorbía. Sabía que había cruzado un punto sin retorno y que, aunque quisiera, nunca podría volver a la luz.
Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.